Bienvenidos a la séptima sesión de la clínica de reacción. En esta oportunidad lo que vamos a observar es ya una parte más estructural. ¿Qué quiere decir? Veíamos en las sesiones anteriores que nosotros hemos corregido o mejorado aspectos técnicos, es decir, básicos como son los puntos, las tildes, las comas, las mayúsculas, siglas, y bueno, hemos visto diferentes pequeños pasos que sumados forman una estructura. Entonces, en esta segunda parte ya vamos a basarnos en la parte en lo que se refiere a temas estructurales. Y como, de acuerdo a lo que están observando, hay coherencia y cohesión en lo que nosotros tenemos que escribir. Esto es, y yo siempre lo menciono a los participantes, es que nosotros vemos los textos como una estructura. Una estructura bien edificada está formada por pequeños elementos, como una pirámide. Está construida ladrillo a ladrillo, digamos, y cada uno de estos está colocado en un lugar acertado. Igual sucede con un texto. Un texto debe estar desde lo pequeño a lo grande, edificado o construido con los elementos adecuados por más pequeños que sean. En ese sentido, nosotros hemos estado avanzando con pequeños elementos, sin embargo, sumados van a armar un texto eficiente, una comunicación eficaz, fluida y directa. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo pasar ya a oraciones, a formular oraciones, y no solo formular oraciones, sino a que estas oraciones estén cohesionadas y sus ideas entre ellas sean coherentes para formar ya un párrafo dentro de una estructura. Entonces lo que vamos a observar en este momento es cómo redactar párrafos. Antes de entrar, digamos, al desarrollo de las PPT, lo que vamos a ver es un pequeño vídeo en donde hay un ejemplo de una carta real, en donde hay un exceso, digamos, de errores, que se complementa con lo que hemos visto en la clase anterior, que era la sintaxis, la implicancia, las discordancias. Recuerdan que es el tema de número, de género, de sujeto, de la acción o la predicación del sujeto. En este ejemplo van a saltar, digamos, varios de estos errores y luego lo complementamos con la clase de hoy. Entonces vamos a observar este vídeo y ustedes lo pueden apreciar. La carta tiene un estilo literario y tiene un título, no cosa rara porque las Título cartas... vendedor. Sí, las cartas generalmente no tienen título. ¿Qué horror tengo éxito y soy provinciana? Dice. Así se llama la carta que le manda al diario El Comercio. Aldo y yo, que digamos, hemos terminado la secundaria, hemos aprobado el lenguaje, eventualmente hemos escrito algunas cositas, nos hemos permitido la osadía de hacer unas pequeñas correcciones en el original, ¿no? Entonces, como no se ve muy bien, Sí. vamos a pasarlas a la carta grande. Adelante, señor, puede usted comenzar. Dice, a raíz de la condecoración efectuada a la periodista Magali Medina Vela... Stop, ahí hay dos errores ya. Sí, Magali se escribe con Y, ¿no? primero. Sí. Han sobresalido, coma, han sobresalido. Esa coma está de más, señor. Está de más. ¿Y qué hace un comentario? No sobresale. Han sobresalido una serie de comentarios. Sí. Puede ser, se han escuchado, se han vertido, se han publicado. Los comentarios no pueden sobresalir. Dice, tan igual como los paradigmas. ¿Cómo tan igual? En todo caso, porque es comentarios, por correspondencia, debería ser tan iguales. Ok. Está mal. Ya, ok. Sí. Dice, se han apuntado a alcanzar el dedo acusador. Esta es una figura literaria imposible. ¿Se han apuntado a alcanzar o se han alcanzado a apuntar? Se han apuntado a alcanzar, es lo que dice la señorita. ¿Cómo? Ok. Esta frase es pura poesía. Sí. Los paradigmas de moral se han apuntado a alcanzar el dedo acusador. Si alguien entiende, si alguien la descifra, si hay algún especialista que Yo nos he pueda... intentado, ¿Sí? yo he intentado. El dedo acusador sería este, ¿no? Entonces, Ok. a uno se han apuntado ¿Ya? para alcanzar el dedo. Entonces hay que moverse. Yo me apunto y quiero alcanzar el dedo. Te apuntas Sí. y alcanzas el dedo. A ver, alcanza el dedo. Ok, eso es lo que... Así comienza la carta, ¿no? En ese sentido. ¿En cuál sentido? ¿Qué sentido? ¿En cuál? ¿De que de Fujimori? Ok. En ese sentido. Esta
esta coma también me parece que está de más, ¿no? No, pero podría ser. ¿Podría estar? Podría Ok. estar. Esta no. Ok, han surgido expresiones detonantes. Coma detonante. Expresiones detonantes, eso no va. No. Esta coma, señora, se usa solamente cuando es aposición, nada más. Esto no existe. ¿Cómo es esa posición? Cuando tú dices, por ejemplo... No es como de posición. No. Ah, ya. Es Margaret Thatcher, coma, la dama de hierro, coma, y sigues. Ok, Esa posición. ok. Dice, para expresar... Esta es muy buena, miren, ¿ah? Ojo a esta. Han surgido expresiones detonantes para expresar. O sea, las expresiones son para expresar. Por si Sí, acaso, sí. ¿no? Valga la redundancia. Bueno, acá hay una redundancia un poco fea, pero se la podemos perdonar, ¿no? Unas expresiones para expresar, ¿no? Que la señora Magali Medina Vela, coma. Esta coma tampoco es necesaria, señor. No va. No resulta siendo. ¿Por qué no es? Simplemente, no resulta siendo. Ok. Ejemplo de mujer por haber destruido hogares, comillas. No hay coma, en otra comillas. No, Acá falta una coma. la gigantografía es generosa porque acá abre comillas, abre comillas, abre comillas. En la carta original no abre comillas, simplemente la cierra, ¿no? Sí. Simplemente la cierra. Y Sí, no hay es verdad. comas, no hay Es verdad. coma, no hay coma. Ok, pero vamos a ver. Ha estado en la cárcel por difamación, entre otros comentarios. ¿Cómo que ha estado en la cárcel por difamación, entre otros comentarios? Ok, coma, que subidos de tono, coma, únicamente han demostrado el bajo nivel del comentario. Redundancia. Comentarios que han demostrado el bajo nivel del comentario. ¿Cómo un comentario va a demostrar que su hermano comentario tiene bajo nivel? ¿Estás equivocado? Sí, Ok, ¿y acá también hay comas de más o me parece? Esta coma esa también está de coma más, señor. está fuera, sí. Comentarios que, Sí. subidos de tono. Ok. Bueno, recién estamos en el primer párrafo y son 4 páginas, así que podemos hacer una pausa y seguir en este párrafo. Bien, esto solamente es un ejemplo de lo que, digamos, una mala reacción o malos hábitos en la reacción pueden ocasionar. Y lo que les muestro a continuación no es la carta original, sino es otro documento que también es real, también es, bueno, no es una lengua formal, pero el documento es formal, en donde se está formulando algún pedido. Y comete los mismos errores que la carta que acabamos de ver. En la carta que vimos en el vídeo hay errores de sintaxis, de discordancia, lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Es decir, no hay un orden entre el sujeto y su acción, entre el sujeto y el número, entre el sujeto y su género, y tampoco hay concordancia, digamos, entre los pronombres, entre las cantidades. Entonces, esos errores provienen de errores a nivel oral y que luego pasan a nivel escrito. Y cuando no los corregimos a tiempo, pues terminan siendo errores graves con el tiempo al momento de redactar. Y si tenemos que, por ejemplo, solicitar un documento o mediante un documento hacer una solicitud como la que está en pantalla, vamos a tener serios errores. Por ejemplo, luego del saludo de introducción, dice: tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle tenga a bien agenciarnos una carta en la cual conste la relación comercial en lo que se refiere al alquiler de sus instalaciones. Ahí hago una pausa porque hay una coma, pero todo lo anterior en 3 líneas no había ni un signo de puntuación y nosotros hemos observado que los signos de puntuación son fundamentales no por esa pausa respiratoria que mal se ha asignado a la coma, sino por hechos concretos, por factores técnicos, comas explicativas, comas de introducción, comas de inciso, puntos y comas para unir proposiciones, punto seguido para hacer una pausa mayor y conectar lo que son ideas una con otra. Aquí no hay nada de eso. Y por ejemplo, en la primera línea dice: tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente, y a la vez no dijo absolutamente nada. Nosotros hemos hablado, y en esta clase vamos a resaltarlo, que existe una OT, lo que se llama la oración temática. ¿Qué es la oración temática? Es la que contiene el tema de mi texto. Cuando yo envío un mensaje, el mensaje tiene que estar claro, conciso, directo, sencillo, y ese mensaje está esencialmente en la primera línea. Esta primera línea tiene el nombre de oración temática.
porque de ella parte el tema. Si yo no tengo la oración temática en mi primer párrafo, en mi primera línea, con seguridad mi texto va a carecer de un orden. No hay oración temática aquí, no hay un objetivo claro, la primera línea se pierde en cuanto a la redundancia de saludo también. Y señala en la segunda línea, solicitarle tenga a bien agenciarnos. ¿Qué es tenga a bien agenciarnos? ¿Qué es agenciarnos? No hay una formalidad, digamos, en el término agenciarnos. Agenciarnos, una carta en la cual hemos visto la clase anterior también en cómo nosotros debemos corregir aquellos malos usos de los relativos. La carta no es en la cual, sino en la que conste la relación comercial en lo que se refiere. Conste en lo que se refiere. Nuevamente, hay una redundancia y hay también una oralidad. En lo que se refiere es una expresión muy de oralidad y que no aporta ninguna información. Al alquiler de sus instalaciones. Coma, una coma que no es una coma explicativa, no es una coma que reemplaza un verbo, elíptica, no tiene ninguna función esa coma porque ni siquiera es jerárquica cuando va al costado de una conjunción, porque no hay una previa conjunción que esté uniendo elementos. Entonces, esto es un error muy común. Cuando creemos que el i es una pausa, cuando no es una pausa, en realidad es una conjunción que está atando un antes y un después, y coloco una coma ahí, es un error. Y lo frecuentes, es un barbarismo, frecuentes, que somos quienes en hacer uso de ellos. ¿De qué ellos? Estamos hablando de las instalaciones, sería de ellas. De tal modo que esto es un conector. Si es un conector, antes va un punto y coma y después una coma, que ustedes tienen a disposición sus instalaciones para ser alquiladas por nosotros. Aquí ya es una mezcla de barbarismo, redundancia y exceso en cuanto a la expresión, porque es bastante lógico que ellos o ustedes tienen sus instalaciones para ser alquiladas por nosotros, no van a ser alquiladas por ustedes mismos. Bueno, previa coordinación y pago. Esto es algo bastante lógico. Si uno va a alquilar, tiene que coordinar y pagar, no alquila gratis, para los fines que consideremos pertinentes. Bueno, esta carta o pseudocarta, digamos, tiene errores de todo tipo. Esto es lo que debemos evitar. ¿Con qué? Con un orden, con una estructura. Lo que vamos a ver hoy día es el tema de la coherencia y cohesión. ¿Qué es coherencia y cohesión? Bueno, ya entendemos que haya ideas que estén hilvanadas, alineadas a un solo tema y que entre ellas haya una conexión fluida. Veamos en la diapositiva. De acuerdo a esto, ¿qué cosa es la coherencia y cohesión? Es una secuencia estructurada de palabras, se ordena en unidades de sentido, que son las oraciones, dando la forma al párrafo, el que comunica un significado completo. Este pequeño párrafo de 4 líneas, tal cual un párrafo, bueno, de una documentación común, corriente, no debe ser muy extenso, así que 4 líneas está en la extensión correspondiente. Dice, María llegó cansada de su trabajo, dejó sus cosas encima de la cómoda, comió una ensalada en su cama. María está preocupada. María irá temprano al trabajo, olvidó sus llaves en el trabajo. En la primera lectura tal vez no observamos errores de tildes, no errores de mayúsculas, barbarismos, oralidades, no. Pero ya no es nuestro trabajo en este nivel ver esos errores. En principio, como corrector de estilo, de repente, sí, los veo. Y cuando avanzo en el estilo, es decir, en la expresión, en la forma como yo me comunico, tengo que observar también la conexión entre ideas y subideas. Entonces aquí entra el elemento importante de cómo conecto. María llegó cansada de su trabajo, dejó sus cosas encima de la cómoda, comió una ensalada en su cama, con el otro elemento que María está preocupada, que es otra idea que deriva de la primera, y otro elemento que María irá temprano al trabajo con olvidó sus llaves en el trabajo. Vemos que hay una redundancia, ¿no es verdad? María está mencionada 3 veces, trabajó un par de veces, y entre las ideas, si ustedes lo leen una vez más,
hay una comunicación tarzanesca o algo así. ¿Por qué? Porque yo digo, María llegó cansada de su trabajo, dejó sus llaves encima de la cómoda, comió una ensalada, María está preocupada. Suena a que todo lo hace atropelladamente, o todo lo hace a la vez, o todo parece que chocara entre sí. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Para que justamente mi texto sea fluido, fácil de leer, que haya ritmo, que haya tono, que esto es un nivel un poco más avanzado, como les he dicho ya, es que cuando yo redacto tiene que tener ritmo y tono lo que yo redacto, y eso se hace con algunos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Bueno, vamos a verlos en este momento. Estos pequeños instrumentos se llaman referencias, conectores, signos de puntuación. Para que haya coherencia, tal cual lo dice ahí, que son ideas que se desarrollan en un tema, deben estar relacionadas entre sí. Yo utilizo, bueno, aquí está obviamente mal de acuerdo a lo que estábamos viendo, yo lo que utilizo son pequeños elementos que van a hacer que mis oraciones estén como mejor hilvanadas o como si fuera una máquina que trabaje aceitado o aceitada esta máquina. Por ejemplo, ¿qué recursos se pueden usar para que el párrafo sea coherente? Analicemos. María llegó cansada de su trabajo. ¿Qué es María llegó cansada de su trabajo? Es decir, es una oración, pero ahí viene lo que les mencionaba hace unos segundos atrás, que esta debe ser una oración temática. Cuando yo inicio un párrafo, inicio una comunicación, es importante que en ese párrafo introductorio, en ese párrafo en el que yo presento mi tema, debe estar incluido exactamente el tema debe estar incluido. La OT, la oración temática. María llegó cansada de su trabajo. De eso va a tratar lo que vamos a ver en las siguientes líneas. Llegó cansada de su trabajo, dejó sus cosas encima de la cómoda y debo darle un elemento que conecte esa primera acción con las consecuencias. Luego estoy insertando un conector. El tema de los conectores, y luego lo vamos a ver en ejercicios y con ejemplos, es bastante variado. Existen muchos conectores. Los conectores tienen una facultad que es la de, bueno, su nombre lo dice y lo define en sí mismo su nombre, que es la de conectar lógicamente una idea con otra. Es decir, un antes, un después, una consecuencia, formas, tamaños, números, etcétera, causas, es que los conectores hacen ese trabajo. Por eso, aquí estamos diciendo que María llegó cansada de su trabajo, dejó las llaves en un determinado lugar y luego comió una ensalada en su cama. Claro, no va a ser todo a la vez, no llega y come a la vez. Tiene que ser un tiempo después. Entonces ahí entra un conector. Hay conectores adversativos, conectores que suman, digamos, consecutivos, etc. Entonces elegimos el conector correcto y lo colocamos ahí. Coma luego de un conector, es obvio que luego de un conector va una coma, lo reiteramos. Comió una ensalada en su cama, punto, porque viene otra idea, ¿verdad? Entonces, ese punto es también un elemento importante. Ella está en rojo porque estamos reemplazando al sujeto, no decimos María, María. Decimos ella cuando queremos evitar la redundancia, entonces usamos un pronombre. Vamos a ver la cantidad de pronombres que nosotros podemos usar para evitar una redundancia. Entonces, es importante el dominio de esta cantidad de recursos y vocabulario. Ella está preocupada. Punto y coma, es necesario un punto y coma cuando la oración se va extendiendo y yo inserto un conector como por eso. Antes punto y coma y después una coma. Irá temprano a su centro de labores, coma, ya que este es un mecanismo verbal, algo que vamos a ver un poco más adelante, que es como un conector también, pero que va a llevarme a usar al costado de lo que está ahí exactamente, de una referencia, que es allí, que también es un pronombre, ¿está bien? Allí, de un lugar. Allí olvidó sus llaves, para no decir en el trabajo nuevamente, como estaba en el párrafo anterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un párrafo que ha usado los recursos de cohesión, que son referencias como
ella, allí, por ejemplo. Conectores lógicos como luego, por eso, ya que, signo de puntuación, puntos y comas y coma. Entonces, lo que ha hecho este párrafo o el redactor de este párrafo es trabajar con estos pequeños elementos que nos ayudan a mejorarlo. Este es otro ejemplo en donde ustedes pueden ver ya como si fuera una máquina en la que se está analizando técnicamente cómo haces que tu párrafo esté bien redactado. Yo voy a leerlo con los errores, porque aquí ya está corregido, pero imagínense que el párrafo fuera así. Jaime juega Dota todos los días. Jaime ocupa mucho de su tiempo en los videojuegos, porque Jaime necesita un estímulo para lograr una sensación de bienestar que no encuentra en otra actividad. Jaime no es consciente que es adicto. La tutora le dijo a Jaime que practique deporte, etcétera, etcétera. En conclusión, Jaime necesita cambiar su estilo de vida. Con errores, salta, digamos, a la vista, al oído, que yo estoy redundando el nombre Jaime. Entonces, ¿qué hago para que mi texto fluya y no tenga estos errores? Utilizo varios recursos. Ahí ustedes ven 4 recursos que están dentro de los recursos referenciales, lo que decíamos que le da cohesión y coherencia a mi texto. Jaime juega Dota todos los días, de eso va a tratar lo que vamos a leer, la oración temática. Jaime sujeto, juega la acción, el objeto es Dota, todos los días un complemento. Todo esto es una oración, no la toco, funciona tal cual. De aquí para adelante, punto seguido, porque voy a seguir hablando de lo mismo, solamente que distribuido en subideas y digo, no Jaime, sino hago una referencia con un pronombre. Esto técnicamente se llama anáfora. Yo siempre les recomiendo a los participantes, más allá de acordarme el nombre técnico, debo saber cómo usar esa pieza y dónde insertarla. Entonces, esto es una referencia, pronombres, en otras palabras. Él, para evitar la redundancia, ocupa mucho de su tiempo en los videojuegos porque, y aquí uso otra técnica, ya no otra referencia con un pronombre, sino lo que se llama una elipsis. ¿Qué es una elipsis? Es como una transición invisible, como una imagen pasa a otra lentamente, igualmente aquí. Porque cuando yo digo porque Jaime ya no utilizo Jaime, entonces como ya se mencionó Jaime 1, ya se mencionó Jaime 2, es bastante lógico que el lector va a completar ese espacio con Jaime. Entonces no lo coloco. Es una elipsis, un espacio. Elimina aquello que ya se ha mencionado para evitar la repetición innecesaria. Porque necesita un estímulo para lograr una sensación de bienestar que no encuentra en otra actividad. Punto. Consecuencia, otra consecuencia es que ya no Jaime, sino nuevamente uso un recurso que es la sustitución léxica, que es sustituirlo con un nombre parecido. Si hablamos de Jaime, entendemos que Jaime es un joven o es un adolescente, entonces podemos colocar el joven, el adolescente, no es consciente que es adicto. Punto. Otra idea, su tutora le dijo, hago referencia con un pronombre a Jaime, o le sugirió varias alternativas. Alternativa se refiere a una anticipación, a lo que se llama la catáfora. Anticipa lo que aún no se ha mencionado y refiere hacia adelante, no hacia atrás. Entonces vemos que usamos recursos para que nuestro párrafo fluya. Aquí está solo un párrafo, pero si nosotros recibimos una información, un informe, un contrato, de repente un documento que es extenso, van a repetirse muchas ideas. Entonces lo que yo necesito, si voy a hacer un informe técnico, un informe de recomendación, usar estos recursos. Me va a facilitar comunicar la idea en poco espacio directamente. Entonces, dentro de los recursos, como mencionaba, está la anáfora, que son pronombres. Todos estos son pronombres que podemos usar y que en ocasiones debemos usar, como él, ella u otros. Los enclíticos, que son bastante usados y a veces por intuición, pero debemos usarlos con técnica, que es que cuando coloco el verbo, al final de ese verbo coloco el pronombre. Por ejemplo, dale, lo que está resaltado, le, el pronombre. Entonces yo no digo
solamente da, sino dale, y uno el verbo da o dar con el pronombre dale o deme en todo caso. Enclíticos y proclíticos funcionan muy bien. Y otros pronombres, suyo, mío, sus, algunos, quién, ahí, allí, allá. Los demostrativos, ese, este, aquel y sus femeninos, acuérdense que ya no lleva tilde desde el año 2010, ratificado en el año 2014, entonces los demostrativos, este, ese, aquel y sus femeninos no llevan tilde. Esos tampoco. Y todos estos pronombres me sirven a mí para completar algunas partes de mi oración que evito la redundancia. La anáfora. Técnicamente su nombre es anáfora. Otro es la sustitución léxica que veíamos hace un momento. Es muy fácil identificarlo. Solamente reemplazo con un sinónimo. Y la elipsis, bueno, ni siquiera explicarlo porque en realidad ya se lo había mencionado anteriormente. La elipsis simplemente es no mencionarlo porque ya se mencionó tantas veces que el lector lo puede completar. Fíjense en este pequeño ejercicio, en esta diapositiva. Léanlo y determinen qué tipo de referencia estamos usando. ¿Qué tipo de referencia estamos usando? Lean el primero. Compré mi mochila por internet. El vendedor la está rematando. ¿Cuál de las referencias que acabamos de estudiar estamos usando en esa primera? Compré mi mochila por internet. El vendedor la estaba rematando. Está claro que estamos hablando de la mochila, pero ya no repetimos la mochila después del punto seguido. ¿Qué estamos haciendo? Reemplazándolo o reemplazando la mochila por el pronombre la. Entonces sería, compré mi mochila por internet, el vendedor la estaba rematando. ¿Es verdad? Eso es lo que conocemos como una anáfora, el reemplazo con un pronombre. Sirve en esta ocasión muy bien. En el segundo caso, léanlo también y determinen qué estamos haciendo técnicamente ahí. Yo vi el partido de fútbol en HD, pero tú no. ¿Cuál de los instrumentos estamos usando ahí? Yo vi el partido de fútbol en HD, pero tú no. Estamos haciendo una elipsis porque estamos dejando de mencionar el partido de nuevo y simplemente estamos usando la lógica, el sentido común, para que el lector complete la oración. Yo vi el partido de fútbol en HD, pero tú no lo viste. Tú no viste el partido, pero tú no. Una elipsis. En tercer lugar, no pienso ir por lo siguiente. Está bastante claro que es la anticipación. La anticipación. Y finalmente Alejandro Sanz realizó un nuevo concierto. El espectáculo musical conmovió a todos sus fans. Lo que estamos haciendo ahí es una catáfora, ¿no es cierto? Que es el tema de reemplazar el espectáculo o el nuevo concierto con el espectáculo, que viene a ser lo mismo. Simplemente estoy reemplazando con otro nombre, con un seudónimo de nuevo concierto. Entonces, con ejercicios simples y sencillos, nosotros podemos ver claramente que me sirve a mí usar estos recursos para hacer más simples las oraciones. Además de los ejercicios que hemos visto, los instrumentos que hemos visto, otros elementos importantes son los conectores. Hay una cantidad enorme de conectores. Yo siempre les recomiendo que vayan a la Real Academia Española, a Fundeu, y busquen, actualícense, porque no es que se vayan a inventar nuevos conectores, pero siempre hay una cantidad muy grande de conectores que nosotros podemos conocer o recordar, en todo caso, cómo se usan. Por ejemplo, aquí, cuando tenemos oraciones, las oraciones se van a enlazar por una causa, por un efecto, por una razón. Entonces, por ejemplo, aquí digo, nuestro amor es posible. ¿Cuál de los tres conectores va? Aunque algunos piensen lo contrario. Porque los dos nos amamos, pero somos incompatibles. Los conectores ahí están siendo usados para relacionar lógicamente algunas ideas. Los conectores tienen una razón de ser. Van a dar una evidencia, van a dar un ejemplo, van a marcar consecuencias. Entonces sería
El joven está enamorado de la muchacha, por eso, como consecuencia, le regala un ramo de rosas. Además, desea que lo perdone. De hecho, solo piensa en ella. Consecuencias, bastante lógico, digamos, pero debo saber cuáles son esas piezas. Los conectores de orden. Y el ejemplo es bastante sencillo, pero yo debo ser bastante inteligente en cómo usarlos. No por la lógica, porque cae por su peso, como se dice, sino por lo siguiente, por cuántos conectores lógicos y conectores de adición y conectores de orden puedo usar. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. Es un exceso, ¿no es verdad? No puedo usar en primer lugar, en segundo y así sucesivamente. Hay recursos. Hay recursos. Primero, segundo, por último, asimismo, es decir, el orden, más allá de que sea lógico, como en este caso, primero, luego, debo usarlos con recursos. En primer lugar, en segundo lugar, primero, luego, en consecuencia, asimismo, además, conectores que van sumando, pero que también puedo caer en el error de repetir conectores, conectores, conectores. Entonces, además de ya las referencias, además de los conectores, ¿qué otro elemento tengo? Los puntos. Los puntos son muy importantes. Y es decir, porque los puntos van a dar ese mecanismo como si fuera un tornillo en el que ajusta una idea con otra. Por ejemplo, en la puntuación de conectores, cuando los conectores, como ustedes están leyendo ahí, está en rojo el conector por consiguiente, la oración es extensa, entonces me obliga a mí la puntuación a que antes del conector vaya un punto y después del conector un punto y coma, en una coma, perdón. Pero solo si es extensa la oración. Si no es muy extensa y va más el conector como un mecanismo de remarcar una idea, una sola idea que es extensa o semi-extensa, va entre comas, como en el segundo ejemplo. Sin embargo, cuando no es tan extensa, ¿se entiende? Cuando se adiciona una idea relativamente extensa, incluso puede ir como dentro, como si fuera un comentario. Ustedes ven en la última línea dice, los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, es casi un comentario, y por eso va entre comas incidentales. Entonces, yo debo observar, es muy extenso, separo con un punto, conector, coma. Si no es muy extenso y se está insertando en medio de la oración, va entre comas. Eso es bastante fino, digamos, pero ya me está alertando de que los conectores obligatoriamente tienen que ir entre signos de puntuación, sí o sí. Cuando se utilizan conjunciones adversativas como pero, aunque, sin embargo, etcétera, causales, concesivas y consecutivas en ideas de extensión breve, breve. Remarquen esa idea. Ya desayuné, pero tengo hambre todavía. Pero es un adversativo. Breve va una coma. No es necesario un punto y coma. Y entre comas cuando es un comentario incidental, algo que hemos dicho, evidentemente es un comentario. Entonces, yo les dejo este ejercicio, ustedes mírenlo, léanlo, si quieren hagan una pausa en el vídeo, ustedes lean todas estas oraciones. Es un solo ejercicio. ¿De qué trata este ejercicio? Que ustedes puedan hacer un párrafo, un solo párrafo. Estamos hablando de un máximo de 6 líneas con todas estas oraciones y que tengan todos los elementos que acabamos de ver. Coherencia, cohesión, referencias, elipsis, catáfora, anáfora, conectores y puntos. Todos estos elementos van a hacer de que mi intención comunicativa sea rápida, fluida. Entonces, queda trabajo a ustedes corregirlo. Pueden hacer una pausa aquí si desean. Yo podría dar el ejemplo de, durante la semana pasada, Fido vivió 3 hechos inesperados. Los 3 hechos inesperados marcaron la vida de Fido para siempre. El lunes, Fido encontró un delicioso y jugoso hueso. Con estas primeras 3 líneas cae en evidencia de que estoy repitiendo varias palabras. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? ¿Qué es lo que debo hacer? Usar la elipsis, usar la anáfora, usar
quizá una sustitución léxica. A ver, intentemos algo y luego vemos la corrección. Durante la semana pasada, Fido vivió 3 hechos inesperados. Ya no menciono los 3 hechos inesperados. Puedo decir estos, un pronombre, una anáfora, estos marcaron la vida de ya no Fido, porque es redundancia. Entonces, puedo usar una sustitución léxica o también un pronombre, una anáfora. ¿Qué quiere decir? Digo, durante la semana pasada, Fido vivió 3 hechos inesperados. Mi OT es esa, mi oración temática. Estos marcaron la vida de él. Entendemos que Fido es un perro, podemos decir, marcaron la vida de él, de el can, de el perro, de la mascota, para siempre. El lunes, una elipsis, encontró un delicioso y jugoso hueso. ¿De acuerdo? Ese es mi ejemplo. Ustedes lo que tienen que hacer es exactamente seguir con esa idea. Eliminar y quedarnos con lo principal. Siempre, algo que les había comentado desde la primera sesión, mi mensaje tiene que ser puro, esencial. Cuanto menos cantidad de ideas que no sumen están en mi texto, más directo va a ir. Se va a conservar la esencia. Hagan ese ejercicio. Esta es la corrección del texto. La OT. Durante la semana pasada, Fido vivió 3 hechos inesperados que marcaron su vida. La oración temática. Solo de eso vamos a hablar, de ese tema. Primero, ¿se acuerdan que les había comentado de los conectores lógicos? Si estamos hablando de 3 hechos inesperados, primero, segundo, tercero. Primero, después, por último. Todos los conectores de orden que puedo usar. Primero, descripción. El lunes, entre comas, una explicativa, el lunes, el pequeño cachorro, estoy haciendo una sustitución léxica, encontró un delicioso y jugoso hueso que no pudo comerlo. Estoy usando los relativos con el enclítico, comer, lo, el pronombre. Ahí viene también la anáfora, ¿no? El pronombre. Por eso estoy usando un conector, antes un punto y coma y después una coma. Lo encontró el pronombre, lo enterró en un parque cercano al lugar donde estaba tan exquisito manjar. Estoy hablando de el hueso jugoso, entonces estoy haciendo una sustitución léxica. Luego, para ya no decir en segundo lugar, otro conector, la idea es extensa, entonces coloco un punto. Y luego el conector, coma. El miércoles, Fido persiguió una perrita en celo durante 3 horas, al igual que otros 6 perros más. Punto. Consecuencia, uno de ellos, coma, una coma introductoria, el más grande y fiero, explicativo, entre comas, ahuyentó a Fido. Cuanto está distante el sujeto, puedo mencionarlo. No quiere decir que nunca más lo vuelva a mencionar. Lo puedo mencionar, pero cuanto más distante es mejor. Cuanto más cercano, sustitución léxica o pronombres. Y a los demás, previamente, los hirió en el lomo. Por último, en vez de decir en primero, en segundo, en tercer lugar, por último, el viernes el perro regresó a buscar su delicioso y jugoso hueso que había escondido en un parque. No obstante, un adversativo, distancia entre ideas y conexiones, entonces un punto, coma, un inmenso camión aplastó una de sus patas cuando trataba de cruzar la pista. La idea es más corta, continua, fluye, casi como un comentario, por eso, punto y coma, le, pronombre, tiene menor temor a los huesos, a los perros fieros y a los camiones. Entonces lo que he hecho ahí es usar todos estos recursos para que el párrafo fluya y no tenga redundancia ni todos los errores. Entonces con este ejemplo simple nosotros tenemos una idea de cómo tenemos que redactar correctamente nuestros párrafos y ya no tener ningún problema hacia adelante. Bueno, con esto concluiríamos esta sesión y los esperamos en la siguiente.